La prehistoria surgió a partir de la imitación de los sonidos de la naturaleza y de las actividades cotidianas. Se le atribuye un poder mágico y espiritual. Los instrumentos estaban hechos de hueso, piedra, madera. La Edad Antigua, del año 50.000 a.C. hasta el siglo V. No existen registros musicales de la época antigua, en cambio las investigaciones han hecho suposiciones de cómo pudo haber sido de acuerdo a la historia. Los más grandes rastros de la música antigua se dieron en Egipto, Roma y Grecia. Se han encontrado diversos instrumentos musicales tanto de percusión, viento y cuerda. Se dice que grandes filósofos estudiaron la música y la relacionaron con aspectos cómicos. La música antigua más representativa en Grecia se cree que se puede encontrar en la Ilíada o la Odisea de Homero. La Edad Media va del siglo V al XV y normalmente eran los trovadores y juglares. Fuera de los monasterios se desarrollaba otro tipo de música más cercana al pueblo, eran los cantos y la danza que ofrecían los juglares y los trovadores, para entretener a la villana y a los nobles. El Renacimiento comenzó en el siglo XVI. En esta época se volvió a dar un protagonismo al arte y a la belleza. La música evolucionó y llegó a los palacios de los reyes y a las cortes. Había música vocal, instrumental y danzas cortesanas. El barroco. El barroco del siglo XVII fue un arte que buscaba la perfección. Fue la edad de oro de la música. Había música en todos los acontecimientos sociales. La música era dominada y creativa, ya fuera vocal o instrumental, religiosa o profana. Nunca perdía su carácter solemne y ceremonioso. Los compositores barrocos fueron Vivaldi, Johann Sebastian Bach y Haydn. El clasicismo, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. La música era clara, y los músicos trabajaban por encargo. Se desarrolló la ópera, y se inventaron el piano y el clarinete. Predominó la sonata. Los músicos del clasicismo más importantes fueron Beethoven, Mozart y Haydn. El romanticismo, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Se denomina romanticismo a una corriente cultural desarrollada durante el siglo XIX, caracterizada por el subjetivismo, el individualismo y lo expresivo. En esta etapa predomina el pensamiento idealista y radical, se valora la libertad por encima de todo. El artista romántico es individualista y utiliza el arte para expresar sus sentimientos. Los instrumentos de la época fueron el piano, la viola, el saxofón, la tuba y el contrafagor. Y los compositores más importantes fueron Giacomo Meyerbeer, Weber, Schubert y Beethoven.